Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula turca se desmenuza como un baklava recién horneado. Soy yo, su informante estrella, lista para traerles el té más caliente, jugoso y a veces un poquito picante directamente desde Estambul. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a los fans con la boca abierta. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente de que se dice que Hande explotó y qué declaraciones impactantes hizo sobre su expareja. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favor pequeñito pero que significa el mundo para mí. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente el turco, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos y sean los primeros en enterarse de los últimos chismes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí que estén aquí compartiendo conmigo todo este drama. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de romance, pasión y, como suele suceder en estas historias, un final que dejó a muchos con el corazón roto. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. La ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que los fans celebraron con bombos y platillos. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices, parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero tímidamente, luego con más fuerza. Al principio, tanto Hande como Kerem se mostraron herméticos, sin confirmar ni desmentir nada. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y las piedras, en este caso, eran cada vez más grandes. Finalmente la confirmación llegó, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia obviamente causó un revuelo enorme. Los fans se dividieron entre la tristeza, la incredulidad y la esperanza de una reconciliación. Durante un tiempo ambos actores guardaron silencio sobre el tema, tratando de mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir declaraciones, entrevistas y comentarios que dejaban entrever algunos detalles sobre lo que había sucedido. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa del asunto. Según reportes de varios medios turcos y comentarios en redes sociales, Hande Erçel habría tenido una reacción bastante fuerte, o como dice el título, explotó ante ciertas preguntas o situaciones relacionadas con Kerem Bürsin. Ahora, es importante aclarar que la palabra explotó puede ser un poco exagerada. No estamos hablando de gritos, portazos o escándalos públicos. Más bien, se refiere a un cambio en su actitud, un tono de voz más serio y quizás, algunas respuestas más directas y contundentes. ¿Qué fue lo que detonó esta supuesta explosión? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más nebulosas, ya que la información es fragmentada y proviene de diferentes fuentes. Sin embargo, hay algunos puntos que parecen ser recurrentes. Uno de ellos tiene que ver con la constante presión de los medios y los fans para que vuelvan a estar juntos. Imagínense estar en el lugar de Hande, después de haber terminado una relación pública, y que todo el mundo te pregunte constantemente cuándo vas a volver con tu ex. Es comprensible que en algún momento, esa presión se vuelva insoportable. Se dice que Hande se habría cansado de las insinuaciones y las preguntas insistentes sobre su relación con Kerem, llegando a expresar su frustración de manera más abierta y directa. Las redes sociales, ese caldo de cultivo de opiniones y especulaciones, se convirtieron en un auténtico campo de batalla para los fans, divididos entre los que anhelaban una reconciliación y los que defendían el derecho de Hande a rehacer su vida. Los hashtags #Hande Kerem volved y #Dejen a Hande en paz se volvieron tendencia, demostrando la magnitud del debate. Otro factor que podría haber contribuido a esta supuesta explosión son los rumores que han circulado sobre las razones de la ruptura. Como suele suceder en estos casos, después de una separación, empiezan a surgir todo tipo de especulaciones. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas, otros que hubo terceras personas involucradas, y otros que simplemente el amor se acabó. Se dice que Hande se habría sentido molesta por algunos de estos rumores, especialmente aquellos que la acusaban de ser la responsable de la ruptura.
Revistas del corazón y programas de televisión se lanzaron a la caza de la primicia, entrevistando a fuentes cercanas a la pareja, quienes, con la poca objetividad que les caracteriza, alimentaron aún más la hoguera de las especulaciones. El anonimato permitió que se vertieran opiniones de todo tipo, desde las más sensatas hasta las más descabelladas, creando un clima de tensión e incertidumbre. Además, se especula que Ande podría haber estado cansada de que se la defina constantemente en relación a Kerem. Recordemos que Hande Erçel es una actriz muy talentosa y exitosa por derecho propio. Ha protagonizado numerosas series y películas, y ha demostrado su valía como artista. Es comprensible que quiera ser reconocida por su trabajo y sus logros, y no solo como la ex de Kerem Bürsin. La sombra de la relación, por muy idílica que pareciera, amenazaba con eclipsar su trayectoria individual. La presión de mantener una imagen perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella, debió ser extenuante. El talento de Hande va mucho más allá de una simple relación amorosa, y ella lucha por demostrarlo en cada proyecto que emprende. Ahora, ¿cuáles son estas declaraciones impactantes que se le atribuyen a Hande? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difícil de verificar. Algunas fuentes afirman que Hande habría dicho cosas como que necesitaba espacio para enfocarse en su carrera, que no estaba dispuesta a tolerar ciertas actitudes, o que simplemente ya no se sentía feliz en la relación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas declaraciones no han sido confirmadas directamente por Hande y podrían ser el resultado de interpretaciones o exageraciones por parte de los medios. La prensa ávida de titulares llamativos a menudo tiende a distorsionar la realidad, sacando declaraciones de contexto y buscando el ángulo más sensacionalista. Es crucial tomar con pinzas la información que se difunde en los medios y tratar de discernir entre la verdad y la ficción. De hecho, en la mayoría de sus apariciones públicas después de la ruptura, Hande ha tratado de mantener un tono cordial y respetuoso al hablar de Kerem. Ha reconocido que vivieron momentos muy bonitos juntos, pero que simplemente las cosas no funcionaron. Ha evitado entrar en detalles sobre las razones de la ruptura, y ha preferido enfocarse en su presente y su futuro. Su elegancia y profesionalismo han sido elogiados por muchos, demostrando su madurez y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia. Sin embargo, también es cierto que en algunas ocasiones, se le ha escapado alguna que otra frase que podría interpretarse como una crítica velada. Por ejemplo, en una entrevista reciente se le preguntó si creía en las segundas oportunidades en el amor, y ella respondió que prefería aprender de sus errores y seguir adelante. Esta declaración podría interpretarse como una indirecta a Kerem, sugiriendo que no está interesada en una reconciliación. Estas sutiles indirectas, aunque aparentemente inofensivas, han sido analizadas al detalle por los fans y la prensa, generando un sinfín de interpretaciones y debates. El lenguaje corporal de Hande, sus gestos y su tono de voz son escudriñados con lupa, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Además, se ha notado un cambio en su actitud en las redes sociales. Antes, Hande solía compartir fotos y mensajes muy románticos con Kerem. Ahora, su perfil se centra principalmente en su trabajo y sus proyectos personales. Esta podría ser una señal de que quiere marcar distancia y establecer una nueva identidad, separada de su relación con Kerem. El cambio en su estrategia de comunicación en las redes sociales no ha pasado desapercibido. La actriz ha adoptado un perfil más profesional, compartiendo contenido relacionado con sus proyectos y sus pasiones, dejando atrás las publicaciones personales y románticas que caracterizaban su relación con Kerem. Esta transformación refleja su deseo de ser percibida como una artista independiente y talentosa, más allá de su vida amorosa. En resumen, la situación actual entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un poco confusa y contradictoria. Por un lado, ambos actores han tratado de mantener un perfil bajo y evitar la controversia. Por otro lado, los rumores, las especulaciones y las declaraciones ambiguas han alimentado el morbo de los fans y los medios. Es difícil saber con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre ellos, y cuáles son sus verdaderos sentimientos. Lo que sí es evidente es que la relación ha terminado, y que ambos están tratando de seguir adelante con sus vidas. La verdad, como suele suceder, se encuentra en un punto intermedio, difuminada entre la información oficial y las especulaciones. Solo Hande y Kerem conocen los detalles íntimos de su relación y las razones que les llevaron a tomar caminos separados. Y hablando de seguir adelante, Hande Erçel está imparable. Con una agenda llena de proyectos, la actriz se ha enfocado en su carrera, demostrando su talento y versatilidad en diferentes roles.
Desde dramas románticos hasta thrillers de acción, Hande ha demostrado que no teme a los desafíos y que está dispuesta a explorar nuevos horizontes. Su ambición y su dedicación son admirables y la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su capacidad para reinventarse y asumir roles diversos la distingue de otras actrices, consolidando su posición como una figura destacada en la industria del entretenimiento. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado trabajando arduamente en su carrera. Ha protagonizado nuevas series y películas, y ha continuado cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero. Aunque la ruptura con Hande fue un golpe duro, Kerem ha demostrado ser un profesional y ha seguido adelante con su vida. Su carisma y su talento le han valido el reconocimiento del público y la crítica, afianzando su estatus como uno de los actores más populares de Turquía. A pesar de la adversidad, Kerem ha mantenido una actitud positiva y se ha enfocado en su trabajo, demostrando su resiliencia y su compromiso con su carrera. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿Hande realmente explotó? Yo diría que más que una explosión, lo que hemos visto es una evolución. Una mujer que ha aprendido de sus experiencias, que se ha fortalecido con el tiempo y que está decidida a tomar las riendas de su vida. Una mujer que no se define por su relación con un hombre, sino por su talento, su inteligencia y su determinación. Y eso, mis amigos, es algo que vale la pena celebrar. La madurez y la seguridad que Hande ha demostrado en los últimos meses son inspiradoras. Ha sabido convertir la adversidad en una oportunidad para crecer y reinventarse, demostrando su fortaleza y su capacidad de adaptación. En definitiva, el culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando que hablar. Aunque su relación haya terminado, su historia sigue fascinando a los fans y a los medios. Pero al final del día, lo importante es recordar que son dos personas que están tratando de seguir adelante con sus vidas y que merecen respeto y privacidad. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes hay seres humanos con sentimientos y emociones. La empatía y el respeto son fundamentales para comprender la complejidad de las relaciones humanas y evitar caer en juicios simplistas y superficiales. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el drama turco más reciente. Como siempre, traté de traerles la información más completa y objetiva posible, aunque, como saben, en estos temas siempre hay un poco de especulación y subjetividad. Para resumir, hemos hablado de la supuesta explosión de Hande Erçel ante las preguntas sobre Kerem Bürsin, de las declaraciones impactantes que se le atribuyen y de cómo la actriz ha tratado de seguir adelante con su vida después de la ruptura. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles razones de la ruptura, y hemos tratado de entender la perspectiva de ambos actores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor chisme turco cada semana. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté creándolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Hande realmente explotó? ¿Qué opinan de las declaraciones que se le atribuyen? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de la farándula turca. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima.